Bienvenido a los sueños oscuros. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Hoy tendremos historias de terror familiares. Disfruta y dulces sueños. Cuando era niño, solía pasar los veranos en la casa de mi abuela, situada en una pequeña aldea rural a varios kilómetros de la ciudad. La casa era antigua, con paredes de piedra y un tejado de tejas desgastadas que crujía con cada ráfaga de viento. El interior olía a madera vieja, a polvo y a las conservas de frutas que mi abuela preparaba cada año. Desde muy pequeño, me llamó la atención el retrato de mi bisabuelo colgado en la sala principal. Cada vez que pasaba frente a él, sentía que sus ojos me seguían, como si pudiera ver mi alma. Mi abuela era una mujer de pocas palabras, pero cada vez que tocaba el tema de la familia, su voz se tornaba temblorosa y sus manos comenzaban a sudar. Pasar los días con ella se volvió una rutina agradable, aunque a veces sentía que me ocultaba algo. Recuerdo que, en una ocasión, la escuché murmurar oraciones extrañas cuando creía que yo estaba dormido. Quise preguntarle al respecto, pero su mirada seria me hizo tragar mis preguntas. A veces, por la noche, me despertaba con la certeza de haber escuchado pasos en el pasillo, como si alguien deambulase en la oscuridad. Intentaba convencerme de que era el viento o los crujidos naturales de la casa antigua. Sin embargo, la tensión en el ambiente se volvía palpable cuando esos sonidos se repetían noche tras noche. Un día, explorando el desván, encontré una caja llena de fotografías familiares. Había rostros sonrientes y lugares que reconocí, pero también descubrí algunas imágenes que me perturbaron. En una de ellas, aparecía mi bisabuelo rodeado de velas encendidas y símbolos dibujados con tiza en el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que mi abuela guardaba celosamente ese registro. Decidí mostrarle la foto para ver cómo reaccionaba, pero en el instante en que la vio, su rostro se llenó de terror. Se negó a hablar al respecto y me pidió con voz firme que no volviera a hurgar en sus cosas. Esa noche, escuché murmullos en la habitación de mi abuela, seguidos de un llanto silencioso que me mantuvo despierto hasta el amanecer. El ambiente se había vuelto tan pesado que sentía un nudo en la garganta cada vez que intentaba cruzar la puerta de su cuarto. Comencé a sospechar que mis antepasados guardaban algún tipo de secreto oscuro de que mi abuela era la única guardiana. Conforme pasaron los días, los sonidos en el pasillo se intensificaron y el retrato de mi bisabuelo parecía cada vez más vivo. Su mirada a la pintura me provocaba pesadillas, en las que lo veía parado al pie de mi cama observándome. Despertaba sudando y con una presión en el pecho que no desaparecía hasta que salía a tomar aire fresco. Aunque mi abuela no decía nada, notaba en sus ojos un cansancio crónico y una tristeza profunda. Sus manos temblaban más de lo habitual, y a veces la encontraba absorta en pensamientos que la hacían sollozar. A pesar de todo, me negaba a abandonar esa casa sin saber la verdad. Comencé a investigar en el pueblo, preguntando a los vecinos más ancianos si conocían algo de mi familia. La mayoría evitaba el tema o simplemente decían que recordaban haber escuchado rumores extraños. Un anciano me confesó que mi bisabuelo había estado involucrado en ritos prohibidos, algo de lo que la gente prefería no hablar. Esa conversación avivó mi curiosidad y mis miedos por igual, pues confirmaba mis peores sospechas. Cada vez que intentaba abordar el tema con mi abuela, ella se excusaba diciendo que solo eran leyendas. Sin embargo, su mirada llena de pánico decía lo contrario, como si temiera por mi seguridad. Una noche, decidí quedarme despierto y seguir los pasos que solía escuchar, decidido a descubrir de dónde provenían. Caminé en la oscuridad guiado por el sonido de un crujido en el suelo, y mis piernas temblaban con cada paso. Llegué hasta la puerta de la bodega subterránea, un sitio a que mi abuela siempre me había prohibido entrar. Sin pensarlo dos veces, bajé las escaleras con el corazón latiéndome en los oídos. Lo que vi allí abajo me dejó helado. Había velas encendidas y un altar improvisado con fotografías de toda mi familia. Supe en ese momento que algo profundamente siniestro se escondía en mi linaje y que estaba a punto de desenterrarlo por completo. Esa noche marcó el comienzo de una búsqueda desesperada por la verdad, a pesar de que el miedo se había convertido en mi compañero constante. Después de mi descubrimiento en la bodega, mi primera reacción fue enfrentar a mi abuela con lo que había encontrado. Cuando la encaré, su rostro palideció y por un instante pensé que se desmayaría. Insistí en que me explicara por qué había un altar familiar en un rincón oscuro y húmedo del sótano, adornado con velas y fotografías desgastadas. Ella agachó la cabeza y comenzó a temblar, negándose a pronunciar una sola palabra.
Su silencio me perturbó aún más, porque confirmaba que no se trataba de una simple superstición. Poco a poco, con mucha insistencia de mi parte, empezó a balbucear que todo se remontaba a la época de mi bisabuelo. Dijo que él practicaba rituales desconocidos para la gente del pueblo, algo que se transmitía de generación en generación. Mientras hablaba, me di cuenta de que mi abuela cargaba con el peso de un legado que la había perseguido toda su vida. Su voz entrecortada y el miedo en su mirada me hicieron comprender que el terror que yo sentía no era nada comparado con el que ella había soportado durante años. Sin embargo, aún no podía imaginar el alcance de esos secretos ni hasta dónde podrían llegar sus consecuencias. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, así que me propuse investigar más a fondo. La mañana siguiente, volví al desván y revisé meticulosamente la caja de fotografías que había encontrado. Entre los retratos viejos y cartas amarillentas, descubrí un pequeño cuaderno de tapas de cuero con el nombre de mi bisabuelo grabado en letras casi ilegibles. Al abrirlo, mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. En sus páginas, escritos con una caligrafía elegante pero perturbadora, se describían rituales oscuros que incluían ofrendas de sangre y oraciones en un idioma que no reconocí. Mencionaban nombres de ancestros fallecidos y fechas precisas para la realización de las ceremonias. Sentí náuseas al leer aquellos fragmentos que hablaban de pactos y sacrificios, como si mi bisabuelo hubiera hecho algo inimaginable para asegurar la prosperidad de la familia. Guardé el cuaderno bajo mi almohada, asustado pero determinado a desentrañar toda la verdad. Sin saberlo, cada página que pasaba me acercaba a un abismo de que quizá no podría salir. En los días siguientes, mi abuela casi no salió de su habitación, y yo me dediqué a leer con avidez las páginas restantes del cuaderno. No podía apartar la vista de esos renglones que describían cómo ciertos miembros de la familia habían tratado de escapar de aquel legado macabro y cómo otros habían sucumbido a él, desapareciendo misteriosamente o muriendo en circunstancias extrañas. Me enteré de que había muertes sin explicación entre mis tíos abuelos, algunas atribuidas a accidentes domésticos que jamás fueron investigados. Cada nuevo dato era como un puñal en mi conciencia, pues sentía que estaba husmeando en un pasado que preferiría ignorar. Sin embargo, no podía dar marcha atrás, y mi obsesión por descubrir la verdad se hizo más intensa. Fue entonces cuando empecé a experimentar sucesos que ponían en duda mi propia cordura. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban de golpe, sobre todo, la sensación de ser observado a cualquier hora del día. Mi propio reflejo en el espejo de pasillo empezó a parecerme ajeno, con una mirada perdida que no se correspondía con la mía. Aunque todo podía tener una explicación lógica, mi mente jugaba con la idea de que el pasado estaba reclamando su parte en el presente. Y lo peor era que no sabía cómo defenderme de algo que no alcanzaba a comprender. La tensión escaló hasta un punto insoportable una noche en la que escuché a mi abuela gritar. Corrí hacia su habitación y la encontré de pie en medio de la oscuridad, señalando el pasillo con el dedo tembloroso. Entre sollozos, me decía que había visto a mi bisabuelo, que su espíritu la acosaba desde hacía años y que ahora, con mis investigaciones, lo había despertado por completo. Traté de calmarla, pero yo mismo estaba aterrado. El retrato en la sala principal parecía más amenazante que nunca, como si sus ojos pintados se hubieran encendido con un fuego invisible. Pensé en destruirlo, en quemarlo o romperlo en pedazos, pero el miedo a provocar una desgracia mayor me paralizó. Mi abuela insistió en que había una forma de detener todo esto, un último ritual que desharía el pacto, aunque implicaba un sacrificio personal. Sus palabras me pusieron la piel de gallina, y me di cuenta de que, más allá de las explicaciones lógicas, algo siniestro y real latía en la historia de mi familia. Esa noche apenas dormí, porque el terror y la incertidumbre me mantenían en vilo. No podía huir sin intentar salvar a mi abuela y, de paso, liberarme del yugo de mi propio linaje. Finalmente, llegó el día en que mi abuela y yo nos encerramos en la bodega para realizar el ritual de liberación. Las velas iluminaban las paredes de piedra, proyectando sombras distorsionadas que parecían moverse por sí solas. Mi abuela recitó las palabras escritas en el cuaderno, y yo la ayudé sosteniendo un objeto familiar que nos anclaba a nuestra sangre, una medalla antigua que perteneció a mi bisabuelo. Sentía un temblor en las piernas que me impedía mantenerme erguido, y mi respiración se volvió cada vez más pesada. En el momento cúlmine del ritual, algo parecido a una ráfaga de viento helado recorrió la bodega, apagando casi todas las velas de golpe. En la penumbra, escuché el llanto ahogado de mi abuela y un susurro que no pude descifrar, como si varias voces se superpusieran en la oscuridad. Al final, la última vela permaneció encendida y mi abuela cayó de rodillas, jadeando.
Una extraña sensación de alivio inundó el lugar, como si una pesada losa se hubiera levantado de nuestros hombros. Sin embargo, cuando miré la medalla, noté una grieta que la atravesaba y un reguero de sangre corriendo por mi mano. No sé si fue producto de mi imaginación o de algo más real, pero comprendí que, aunque el ritual había roto el pacto, las marcas de pasado permanecerían para siempre en nuestra familia. Salimos de aquella bodega con la certeza de que, a veces, el mayor terror no proviene de seres fantásticos, sino de los lazos oscuros que podemos heredar sin siquiera saberlo. Siempre pensé que mi familia era completamente normal, sin grandes secretos ni traumas ocultos. Vivíamos en un barrio tranquilo de la ciudad, en una casa de estilo victoriano que perteneció a mis bisabuelos. Mi madre solía contarme historias de cómo mi abuelo había nacido en una de las habitaciones del piso superior, un detalle que siempre me pareció intrigante. Con el tiempo, descubrí que esa curiosidad inocente me llevaría a toparme con la parte más oscura de mi linaje. Todo empezó una noche en la que me desperté sobresaltado por el sonido de pasos en el corredor. Al principio, creí que se trataba de mi padre volviendo tarde del trabajo, pero al asomarme no había nadie. Aquello se repitió varias veces durante la semana, siempre a la misma hora. Mi madre me decía que quizás eran los muebles asentándose o el crujir natural de la casa. Sin embargo, mi intuición me decía que algo más estaba sucediendo. Una madrugada, al dirigirme al baño, sentí una corriente fría que atravesaba el pasillo, como si todas las ventanas hubieran estado abiertas. Cuando volví a mi cuarto, noté que la puerta de la vieja habitación de invitados estaba entreabierta. Esa habitación siempre había estado cerrada, usada más como trastero que como cuarto para visitas. Impulsado por la curiosidad, me acerqué lentamente y empujé la puerta con cuidado. La penumbra no me permitió ver mucho, pero percibí un olor a moho y humedad que me provocó náuseas. Cerré la puerta de inmediato, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mi madre me encontró temblando en el pasillo y me aseguró que solo estaba sugestionado por mis propias fantasías. No le di mayor importancia hasta que, unos días después, descubrí algo en el desván. Había una serie de cajas llenas de papeles antiguos, documentos que databan de mediados del siglo pasado. Entre ellos, encontré cartas escritas por mi bisabuelo, dirigidas a una mujer que no era mi bisabuela. En esas cartas, él confesaba temores relacionados con la casa, describiendo ruidos inexplicables y una presencia que lo acechaba en las noches. Hablaba de sombras que veían sus hijos, mis abuelos, y de cómo eso estaba afectando la salud mental de la familia. A medida que leía, sentía un escalofrío que me recorría la columna vertebral. Era como si, de repente, toda la historia familiar que yo conocía estuviera incompleta, plagada de lagunas y silencios premeditados. Llevé las cartas a mi habitación y las leí una y otra vez, intentando atar cabos que parecían dispersos. Descubrí referencias a muertes prematuras y a sucesos trágicos que nunca me habían contado. Me sorprendió saber que mi abuelo había tenido un hermano gemelo que murió de manera inexplicable a los 8 años. La angustia crecía en mi interior, porque todo apuntaba a que algo siniestro había habitado en esa casa durante generaciones. Una noche, tuve la pesadilla más vívida de mi vida. Veía a un niño corriendo por los pasillos, llorando y llamando a su madre. Cuando desperté, juraría que oí aquel mismo llanto provenir del cuarto de invitados. Fui a contárselo a mi madre, pero me miró con incredulidad y me aconsejó dejar de leer esos viejos papeles. Mi padre, por su parte, se mostraba distante y esquivo, como si también hubiera visto algo que no se atrevía a mencionar. Los días se convirtieron en un suplicio de ruidos nocturnos, corrientes de aire helado y la sensación de estar vigilado. Las luces parpadeaban sin razón, y había zonas de la casa que se sentían particularmente cargadas de tensión. El silencio de mis padres ante mis preguntas no hacía más que aumentar mi miedo y mi necesidad de saber la verdad. En mi desesperación, empecé a investigar en la biblioteca local cualquier referencia a la historia de la casa. Fue así como me enteré de que, en el pasado, varias familias habían reportado fenómenos paranormales en la zona. No obstante, ninguna de esas historias era tan concreta como lo que mi bisabuelo describía en sus cartas. A pesar del temor creciente, sentía que era mi responsabilidad descubrir la raíz de aquellos sucesos. Ignoraba cuánto me costaría esa búsqueda, pero no podía retroceder ahora que había abierto la puerta a los oscuros misterios familiares. Desde ese momento, cada noche que pasaba era una batalla contra mis propios miedos y la certeza de que lo desconocido se manifestaría tarde o temprano. Decidí hablar con mi abuelo, el único que quedaba vivo de esa generación,
esperando encontrar respuestas a todo lo que estaba ocurriendo. Al principio, se mostró reacio a conversar y cambió de tema cada vez que intentaba preguntarle sobre la muerte de su hermano gemelo o las cartas de mi bisabuelo. Sin embargo, mi insistencia logró ablandarlo un poco, y me confesó que siempre había sentido una presencia en la casa, especialmente en la habitación de invitados. Dijo que, durante su infancia, solía despertarse a mitad de la noche y veía la silueta de un niño pequeño que lloraba y lo llamaba por su nombre. Esa vivencia lo marcó profundamente, y sus padres le prohibían hablar del tema, atribuyéndolo a la imaginación o a malos sueños. Cuando le mencioné las cartas de mi bisabuelo, mi abuelo palideció y me rogó que no indagara más, argumentando que ciertos secretos familiares era mejor dejarlos enterrados. Aún así, su reacción no hizo más que incrementar mi determinación de llegar al fondo del asunto. Sentía que había un lazo entre ese niño que aparecía en los sueños de mi abuelo y todo lo que sucedía en la casa, pero todavía no lograba descubrir la conexión completa. Continué mi investigación centrándome en los diarios y documentos que encontré en el desván. Hallé un registro detallado de los propietarios anteriores de la casa, en el que descubrí que, décadas antes de que mi bisabuelo se mudara, ocurrió un hecho trágico. Un niño, hijo de los inquilinos, falleció en circunstancias confusas. Supuestamente cayó por las escaleras, pero algunos testigos de la época insinuaban que había sido empujado. Esa historia se parecía inquietantemente a la de mi tío abuelo gemelo, quien, según los relatos oficiales, también había muerto tras un accidente doméstico. Cuantas más similitudes encontraba, más convencido estaba de que la casa cargaba con una energía negativa que afectaba especialmente a los niños. Empecé a tener sueños cada vez más vívidos en los que veía a ese niño desconocido suplicándome que lo ayudara. A menudo me despertaba agitado, con la sensación de que él estaba allí, de pie, en la esquina de mi habitación. Mi mente oscilaba entre pensar que todo era producto del estrés y creer, con creciente temor, que la casa realmente albergaba algo siniestro que había cobrado la vida de varios miembros de mi familia. Una noche, decidí enfrentarme a mis miedos y entré en la habitación de invitados con una linterna y las cartas de mi bisabuelo en mano. Estaba convencido de que aquel cuarto guardaba la clave del misterio, y mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta. Un olor penetrante a humedad me golpeó, como si nadie hubiera entrado allí en décadas. Caminé entre cajas y muebles viejos hasta llegar a la cama cubierta con una sábana polvorienta. Sentí un frío intenso que no podía explicarse solo por la falta de calefacción, y entonces escuché un leve sollozo, similar al de un niño asustado. Encendí la linterna y apunté a la esquina de la habitación. Pero no vi nada concreto, solo una sombra que se desvanecía al mover el haz de luz. Hablé en voz alta, diciendo que no quería hacer daño, que solo buscaba la verdad. Fue en ese momento cuando la puerta se cerró de golpe, dejándome a oscuras y con el pulso a punto de estallar. Intenté abrirla, pero parecía atorada. Tras varios segundos de pánico, finalmente cedió y salí corriendo, convencido de que había experimentado algo más allá de mi comprensión. Ese encuentro me dejó atemorizado, pero también con el firme convencimiento de que era necesario desvelar el drama de aquel niño y, en consecuencia, el de mi familia. Con la ayuda de una vecina mayor, que llevaba viviendo en el barrio desde niña, obtuve nuevas pistas. Me contó que, en su juventud, había escuchado rumores de que la casa estaba maldita y que muchos preferían evitar pasar por delante de ella al anochecer. Incluso llegó a mencionar que uno de sus primos, por mera travesura, se coló en la propiedad hace mucho tiempo y salió gritando, diciendo haber visto a un niño con los ojos hundidos en la oscuridad. Su testimonio me heló la sangre, pues corroboraba mis propias vivencias. Con esta información, confronté nuevamente a mis padres, exigiendo saber por qué nunca me hablaron de los sucesos del pasado. Mi madre, entre lágrimas, confesó que siempre sintió algo extraño en la casa, pero lo atribuía a su imaginación y al legado de historias que corrían en la familia. Mi padre se mantuvo en silencio, cabeceando con resignación, hasta que finalmente admitió haber visto la misma silueta infantil en el pasillo durante varias noches. Con toda la familia al tanto de lo que ocurría, decidimos que era hora de tomar cartas en el asunto. Una mezcla de miedo y determinación nos impulsó a unir fuerzas para terminar con esa pesadilla de una vez por todas. La noche elegida para nuestro intento de liberación llegó. Mi padre, mi madre y yo nos reunimos en el salón con las cartas de mi bisabuelo, las fotografías encontradas y un libro de ritos antiguos que había tomado prestado de la biblioteca local. No éramos religiosos ni expertos en lo paranormal, pero sentíamos que necesitábamos algún tipo de ceremonia que honrara a las almas en pena y pusiera fin al ciclo de terror.
Colocamos velas alrededor de la estancia, dejando el centro despejado para los objetos familiares. Recitamos en voz alta las peticiones de perdón y liberación, dirigidas especialmente a aquel niño que no encontró descanso. A medida que avanzábamos, el ambiente se tornaba cada vez más pesado, y las llamas de las velas parecían vibrar con violencia. Por un instante, creímos escuchar pasos en el corredor y un leve susurro en el umbral de la puerta. Sin embargo, cuando terminamos de pronunciar las últimas palabras, una calma repentina inundó la casa, como si un peso invisible se hubiera aliviado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no oímos ningún ruido extraño, ni sentimos corrientes frías ni vimos luces parpadear. A la mañana siguiente, descubrimos que la puerta de la habitación de invitados estaba abierta, y un rayo de sol iluminaba el espacio que antes parecía condenado a la penumbra eterna. Aún con dudas en el corazón, comprendimos que habíamos dado un paso hacia la reconciliación con nuestro pasado familiar. Puede que la casa siguiera albergando recuerdos sombríos, pero, al menos, el ciclo de dolor parecía haberse roto, y con él, la esperanza de un futuro más tranquilo surgía entre las sombras. Siempre admiré a mi tía Marta, la hermana menor de mi madre, por su simpatía y generosidad. Cuando nos invitó a pasar unas semanas en su casa, situada en las afueras de la ciudad, me entusiasmó la idea de cambiar de aires. Su casa era enorme, con un jardín repleto de rosales y un camino de piedra que conducía a la puerta principal. Lo que más llamaba mi atención era la bodega o sótano, cuyas ventanas apenas dejaban filtrar la luz. Desde el primer día, noté un ambiente pesado en la zona inferior de la vivienda, como si el aire fuera más denso allí. Mi tía me dijo que guardaba recuerdos familiares en ese sótano, objetos que había heredado de mis abuelos y bisabuelos. A pesar de mi curiosidad, ella me pidió que evitara bajar, asegurando que era un lugar peligroso por su humedad y mala ventilación. No le di mayor importancia hasta la noche en que sentí unos golpes secos debajo del piso de mi habitación. Me desperté sobresaltado, pensando que sería alguna tubería o un animal, pero los golpes tenían un ritmo casi humano. Al día siguiente, le comenté a mi tía lo sucedido, y su reacción fue inquietante. Se puso seria y cambió de tema rápidamente, como si no quisiera hablar más al respecto. Aquella actitud me hizo pensar que quizá había algo que no quería que descubriera. Pasaron los días y los golpes en la noche se hicieron más frecuentes, siempre a la misma hora. Mi madre los escuchó también, pero mi tía insistía en que era solo la casa sentándose. Una tarde, mientras exploraba la biblioteca de la casa, encontré un álbum de fotos familiares. Había imágenes de mi infancia, de reuniones navideñas y, entre ellas, varias de mis abuelos en una casa antigua que no reconocí. En una de las fotos, mi tía Marta parecía de niña, con una expresión de terror en el rostro, abrazada a mi abuela. Detrás de ella se veía una puerta entreabierta que llevaba a un lugar oscuro, muy parecido a un sótano. Quise preguntar por esa fotografía, pero cuando le mostré el álbum a mi tía, se puso pálida y me lo arrebató de las manos. Su reacción me hizo sentir que algo grave se ocultaba en aquella imagen. Esa noche, los golpes fueron más intensos, resonando como un tamborileo en mi cabeza. Me armé de valor y decidí bajar al sótano para averiguar qué estaba pasando. Tomé una linterna y una llave que mi madre guardaba en la mesilla de su habitación. Cuando abrí la puerta que conducía al sótano, el olor a humedad casi me hizo retroceder. Aún así, descendí por las escaleras, iluminando las viejas paredes de piedra. El silencio era tan abrumador que podía escuchar mi propia respiración acelerada. Llegué al fondo, y a la luz de la linterna vi estantes llenos de cajas, muebles cubiertos con sábanas y retratos emborronados por el polvo. Cada uno de esos objetos parecía susurrar historias de tiempos pasados. Un ruido súbito, similar a un gemido, me sobresaltó y me quedé inmóvil, sin saber qué dirección tomar. Con el corazón en un puño, avancé hasta el fondo del sótano, donde encontré una puerta cerrada con candado. El candado parecía viejo, pero no estaba oxidado, lo que indicaba que alguien lo abría con frecuencia. Intenté usar la llave que llevaba conmigo, sin éxito. En mi desesperación, busqué alguna herramienta con la que forzar el candado, pero no encontré nada útil. Cuando me giré para marcharme, sentí que algo tiraba de mi pantalón, como la mano de un niño. Grité y retrocedí, iluminando con la linterna, pero no vi nada. Aún así, mi piel se erizó al sentir una extraña corriente helada que me rozó la mejilla. Volví a subir las escaleras corriendo,
y al cerrar la puerta del sótano, casi me caí de bruces por el temblor de mis propias piernas. Esa experiencia me dejó claro que allí abajo ocurría algo que mi tía no quería que nadie descubriese. Sentía una mezcla de terror y curiosidad que no me dejaba dormir ni pensar con claridad. Sabía que no podía marcharme de aquella casa sin desvelar el secreto oculto en ese sótano, aunque temía lo que pudiera encontrar. Después de mi primera incursión fallida en el sótano, decidí hablar con mi madre para obtener más información. Ella se mostró sorprendida y nerviosa al escuchar mi relato, confesando que desde niña había sentido temor hacia esa parte de la casa. Me contó que mi abuela había pasado por episodios de depresión y paranoia tras la muerte de mi abuelo, y que en más de una ocasión la encontraron encerrada en ese sótano, hablando sola. Aún así, mi madre no sabía exactamente qué guardaba mi tía con tanto celo allí abajo. Parecía haber un pacto silencioso en la familia para no remover el pasado, como si todos temieran despertar algo latente. Mi madre me pidió que no volviera a bajar, pensando que solo eran supersticiones y recuerdos dolorosos que no valía la pena agitar. Sin embargo, yo no podía quedarme tranquilo. Sentía que algo más profundo y oscuro se escondía tras esos muros. La noche siguiente, los golpes continuaron, pero esta vez pude distinguir un sonido aún más perturbador, un leve sollozo, como el de un niño. Me quedé inmóvil en la cama, conteniendo la respiración y analizando cada ruido. El llanto se volvió más claro, y tuve la impresión de que provenía directamente desde debajo de mis pies. A la mañana siguiente, busqué a mi tía y la enfrenté con las preguntas que me torturaban. ¿Qué guardaba en ese sótano y por qué oía el llanto de un niño? Su reacción fue violenta e inesperada. Gritó que no era asunto mío y que no debía entrometerme en cuestiones familiares que no comprendía. En su mirada vi un miedo profundo, casi irracional, como si temiera que algo o alguien saliera de ese lugar. Mi madre intentó calmarla, pero mi tía se encerró en su habitación, dejándonos con la sensación de que algo muy grave estaba en juego. Ese día, decidí que, pasara lo que pasara, necesitaba respuestas. Busqué por toda la casa alguna pista adicional que me permitiera abrir la puerta con candado en el sótano. Revisé cajones, armarios y, finalmente, di con un pequeño baúl en el desván. Dentro encontré documentos antiguos que mencionaban a un pariente lejano, un niño que murió trágicamente a los 5 años y cuyo cuerpo nunca fue reclamado formalmente por la familia. Se hablaba de él como una vergüenza familiar, alguien que jamás debió haber nacido, según palabras de mi bisabuela. Este hallazgo me provocó un nudo en el estómago, pues no entendía cómo alguien podía repudiar a un niño inocente. Recordé los sollozos que había escuchado y no pude evitar pensar que, de algún modo, ese niño seguía vagando en el sótano, esperando atención o justicia. A medida que profundizaba en esos papeles, comprendí que mi tía Marta había heredado más que objetos. También cargaba con los secretos y culpas de toda una generación. Ahora entendía mejor su actitud evasiva, pero me seguía resultando insoportable convivir con aquella atmósfera de miedo y remordimiento. La tensión en la casa creció al punto de que casi no hablábamos entre nosotros. Mi tía se mostraba irascible y ausente, como si viviera en un estado de angustia perpetua. Mi madre se debatía entre protegerme y enfrentarse a su propia hermana, temiendo que esta situación desembocara en una ruptura familiar irreparable. Mientras tanto, los golpes en el sótano continuaban, y cada noche me parecían más desesperados. Un sábado por la tarde, me armé de coraje y decidí que ya era suficiente. Compré una palanca en una ferretería cercana, con la determinación de romper el candado y averiguar la verdad de una vez por todas. Esa noche, esperé a que todos se durmieran y bajé al sótano con la linterna y la palanca. Mi pulso se aceleraba cada vez que recordaba el llanto que resonaba en mis oídos. Antes de dar el primer golpe al candado, respiré hondo, consciente de que cruzaría una línea sin retorno. Algo me decía que, al abrir esa puerta, desataría a los demonios familiares que llevaban tanto tiempo encadenados. Conseguí romper el candado tras varios intentos y empujé la puerta con cuidado. El olor a encierro era casi insoportable, y tuve que cubrirme la boca con la camisa para no toser. Dentro descubrí una pequeña habitación con juguetes antiguos y una cuna rota en un rincón. Todo estaba cubierto de polvo, pero se distinguía el nombre de un niño grabado en la madera de la cuna. Al ver aquello, sentí un escalofrío indescriptible, pues entendí que esa habitación había pertenecido a aquel pariente lejano del que hablaban los documentos. De pronto, escuché un gemido detrás de mí. Al girarme, vi a mi tía con el rostro desencajado. Entre lágrimas, me confesó que nuestra familia había mantenido en secreto la existencia de ese niño, a quien consideraban una maldición. Su madre,
Mi abuela lo encerraba allí para que nadie lo viera, y él murió enfermo y solo. Mi tía, siendo muy pequeña, fue testigo de ese horror, y creció cargando con la culpa de no haber podido ayudarlo. Al desvelar la verdad, algo pareció liberarse, los golpes cesaron, y el llanto se convirtió en un susurro que se desvaneció en la oscuridad. Aunque el recuerdo de ese niño y el dolor que sufrió jamás podrá borrarse, al menos su historia salió a la luz, y con ello la familia pudo comenzar un lento proceso de sanación. Aquella noche entendí que el verdadero terror nace cuando guardamos el sufrimiento en las sombras, alimentando fantasmas que podrían perseguirnos para siempre.